La Revolución de Mayo, nuestro tema de hoy, no es un tema simple, porque es el punto de inflexión del surgimiento de un país. Es el punto de partida para la construcción de un nuevo Estado. Pero para que ocurriese eso, indefectiblemente hay una serie de factores, consecuencias, antecedentes y elementos que todos aglomerados van a generar como una gran tormenta perfecta para que ese hecho pudiese suceder. Aspectos económicos, sociales, políticos, institucionales, que parece ser que los planetas se alinean en determinados momentos y en las crisis más profundas se generan estas transformaciones y estas revoluciones. Y este no ha sido un caso excepcional, sigue aquella regla. El proceso de revoluciones hispanoamericanas que va a configurarse a partir de los primeros años del siglo XIX van a ser frutos de consecuencias políticas, sociales, institucionales, económicas, como decíamos. El Río de la Plata va a generar un fuerte cambio y va a decidir, no viene al caso acá analizar los orígenes de la Revolución de Mayo en este momento, en esta circunstancia, pero sí va a decidir un autogobierno a través de una institución muy preclara de la institucionalización indiana, que va a ser el Cabildo Abierto. En la capital virreinal, específicamente en Buenos Aires, se empezó a plantear algunas alternativas de salidas institucionales por la crisis que vivía España. ¿Qué ocurría en España? Napoleón Bonaparte había ocupado el territorio español, había hecho abdicar a Carlos IV y a Fernando VII, los reyes españoles. Por la fuerza incorpora un rey foráneo, su hermano José Bonaparte, e implanta al pueblo español y al pueblo americano un rey ficticio, un rey ilegítimo, un rey que no tenía ningún acervo de legitimidad. Esto generó una reacción en toda España y también Hispanoamérica, y específicamente en el Río de la Plata se decide el 22 de mayo de 1810 generar un autogobierno. Entre las decisiones del voto de aquel Cabildo Abierto, porque el Cabildo que decidió ese cambio, esa transformación, propuso y impuso que cese el virrey, que se configure un autogobierno a través de una junta y que se comunique a los cabildos del interior para que manden representantes a ese nuevo gobierno. A esa junta. A esa junta. Y a lo que nos convoca en esta ocasión es esta última parte del voto. Es la convocatoria a los pueblos del interior, entre ellos Corrientes y su cabildo, en el cual va a tener la particularidad nuestra provincia hoy, en aquel momento no era provincia, simplemente cabildo, va a ser uno de los cabildos que más rápidamente va a adherir a la Junta de Mayo. Inmediatamente, a mediados del mes de junio, llega la comunicación de la transformación, de los cambios del nuevo gobierno, y el Cabildo de Corrientes se va a reunir en Cabildo Abierto y va a adherir a la Junta. Y Corrientes va a ser uno de los cabildos que más prontamente va a adherir. Y esto es bueno decirlo porque no todos adhirieron. La decisión de formar un autogobierno en el Río de la Plata tendrá reacciones distintas, diferentes, con consecuencias disímiles. Asunción no adhirió, Montevideo no adhirió, Córdoba no adhirió, algunos cabildos del norte también eran reticentes al nuevo cambio, lo que generó de que algunos pocos adhirieran inmediatamente. Luego la política de la revolución fue más agresiva y coactará más adherentes. Pero inmediatamente Corrientes va a ser un cabildo que va a decidir entre Asunción y Buenos Aires, y por su relación administrativa, política y su vínculo con el puerto de Buenos Aires, comercial y políticamente, va a adherir a Buenos Aires. Consecuencia de ello, ya vamos a explicar, Corrientes va a soportar una invasión paraguaya de las
de los buques paraguayos con tropas paraguayas que van a ocupar la ciudad de Corrientes, porque Corrientes se adhirió a la Junta de Buenos Aires y rechaza el Consejo de Regencia que Asunción adhería. Consejo de Regencia o Gobierno de España. Esto va a generar toda una cuestión muy particular. Aún más, no solamente Buenos Aires va a recibir la adhesión inmediata del Cabildo de Corrientes, que Corrientes va a defender ese gobierno, sino también que va a designar inmediatamente, al poco tiempo, un diputado representante de Corrientes a la Junta de Buenos Aires. Y él va a ser el fiscal de la Audiencia de Buenos Aires, José Simón García de Cosio, que era correntino, oriundo, nativo de Corrientes, muy inteligente, muy culto, muy preparado. Muy culto, formado en leyes y jurisprudencia, recibido en la Universidad de Charcas, que ya desde tiempos atrás ejerció inicialmente la abogacía en Buenos Aires y luego se incorporó a los estamentos institucionales y llegó a ser fiscal de la Audiencia de Buenos Aires. Entonces, el Cabildo de Corrientes deposita en un hombre tan culto, tan preparado en derecho como José Simón García de Cosio, la representatividad institucional del Cabildo local para que lo represente ante la Junta de Buenos Aires. Desde luego, este es son los primeros engranajes de representatividad que Corrientes le va a dar a alguien para incorporarse a un organismo general. Y quiero rescatar esta primera idea que manifiesto, que es la adhesión inmediata de Corrientes al gobierno de Buenos Aires, al nuevo gobierno revolucionario, al autogobierno que quería generarse en la emergencia que se vivía en la península ibérica. Pero esto no le fue fácil tampoco a Corrientes. Le costó en crisis, porque inmediatamente tuvo que soportar la ocupación de la flota y del ejército paraguayo que estaba en contra del gobierno de Buenos Aires y adhería a las autoridades de España. Entonces, desde ese mismo momento revolucionario, Corrientes entró en un estado de ambivalencia inicial, pero decidida en forma efectiva desde el primer momento con Buenos Aires, y se tuvo que enfrentar con las tropas paraguayas. ¿Quién gobernaba el Cabildo acá? El Cabildo de Corrientes, el Cabildo es una institución colegiada. Entiendo. No hay una persona que gobernaba en sí. Era el Cabildo como institución en sí. Hemos hablado de esto. Sí. Corrientes tenía una figura política designada siempre por el virreinato que era como una representación del virrey, que era el teniente de gobernador, que el teniente de gobernador actuaba conjuntamente con el cabildo para las decisiones. Pero acá hay un punto de inflexión, que es cuando había que decidir si realmente se adhería a un autogobierno o se seguía con los vínculos con las autoridades españolas. Asunción, y doy este ejemplo nuevamente, Asunción decide en esta primera instancia, en 1810, seguir con el Consejo de Regencia y las autoridades españolas, y Corrientes decide respaldarse en el autogobierno de la Junta de Mayo. Esto generó, por supuesto, una fricción entre Asunción y Corrientes, y nuevamente Corrientes va a ser mascarón de proa de la revolución ante los realistas de Asunción. Hay una cosa referencial que no se ha mencionado y que adquiere importancia superlativa. El problema que va a generar la Revolución de Mayo se va a dar por una crisis de legalidad y de legitimidad de la ocupación del trono español, de la monarquía española, por el imperio napoleónico. Esto va a desencadenar la crisis que ya bien el doctor Galeana describió. En esa cuestión de enfrentar a Napoleón como, digamos, interruptor de la monarquía española, tanto americanos como peninsulares estaban plenamente de acuerdo. No había una oposición de enfrentarse a Napoleón. Americanos y peninsulares
detestaban a Napoleón porque destituyó al genuino rey español. Por lo tanto, no podemos encontrar diferencias en esto. Si tomamos solamente la cuestión de la legalidad o de la legitimidad, no vamos a encontrar diferencia con los españoles. Entonces, pero ¿por qué se va a producir el problema con los españoles si la cuestión era Napoleón Bonaparte? Va a haber una cosa más profunda. Las Cortes españolas, cuando organizan el poder institucional español en emergencia, van a crear el Consejo de Regencia, como bien lo dijo el doctor Galeana. Va a estar la Junta Central de España, el Consejo de Regencia, en cual centralizará todo el poder de gobierno que lo hace en representación del rey. Ahora el problema es que la Junta Central de España va a convocar a los virreinatos del Río de la Plata para que manden un diputado para incorporarse a esas cortes españolas. Cuando esas cortes habían reconocido la incorporación de un diputado por cada ciudad española, la Junta Central de España le va a exigir a América que mande un diputado por cada virreinato. Va a haber un problema grave de interpretar la representatividad política, y ahí comienza la crisis de la Revolución de Mayo. No es Napoleón por sí mismo, porque teniendo en cuenta la cuestión de la legitimidad de Napoleón, estábamos de acuerdo con los peninsulares. Por supuesto. El problema viene por la representatividad política. ¿Qué ocurre? La Junta Central de España, insisto, pide representantes, diputaciones para la Junta Central de España de un diputado por cada virreinato. Razón totalmente desproporcional, teniendo en cuenta que el Reino de Indias tenía mayor población y tenía mayor cantidad de superficie. Razón por la cual esto va a comenzar a generar rispideces desde América. ¿Cuántos virreinatos había en ese Había momento? 4 virreinatos: virreinato de México, virreinato del Perú, virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. Imaginémonos una gran junta central en la península, en donde cada ciudad tenía su diputado, y acá un virreinato iba a tener tenía varias ciudades, por supuesto importantes, desde luego. Esto generó todo una desconfianza en esta situación, y comenzó a ser el disparador para convocar la necesidad de un autogobierno. ¿Por qué? La Junta Central de España, y esto es estrictamente una manipulación política que hace España, porque dice: elijan diputados, pero no hagan junta. En América no se podía hacer junta de acuerdo a lo determinado por la Junta Central de España. Había que mandar diputados, traer la representación política, pero no hacer junta, no reunirse en junta como cada pueblo español en la península lo hizo. Y ahí comienza, mantener la situación del juntismo en la península, pero no en América. Y ahí comienza a hacer ruido la cuestión. Claro. En 1808 y 1809, que va a estallar en 1810. ¿Por qué junta en España sí y por qué junta en América no? ¿Por qué diputados por virreinatos en América y allá por ciudades? ¿Por qué esa desproporción de consideración? Esa es la razón de la revolución. Inmediatamente las juntas, los factores de poder americanos, específicamente del Río de la Plata, comienzan a replantearse: pero ¿quién es el Consejo de Regencia? Un Consejo de Regencia elegido por la Junta Central de España, en la cual nosotros no participamos, razón por la cual no le debemos ninguna obediencia. Claro. No reconocemos el Consejo de Regencia. Ahí este combo de circunstancias va a estallar la presión de factores de poder para decir: señores, junta como en España y queremos un autogobierno. Porque el problema del autogobierno viene con los españoles, no viene por Napoleón. La cuestión napoleónica era... Hasta ese momento, Edardo, por ejemplo, el virreinato recaudaba. ¿Con ese dinero se mandaba a España una parte o se...? Sí, había todo un sistema tributario complejo, difícil. No olvidemos que para fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el sistema monárquico impositivo
español estaba en decadencia, había poca producción, la guerra con Inglaterra llevó al rompimiento de las rutas marítimas, el poco cumplimiento del monopolio español. Esto generó una gran crisis económica que también va a ser una de las causales de la necesidad de la transformación y la apertura de puertos. Se rompe, por eso genera, y el proceso se llama revolucionario, de transformación total de autogobierno, que se va a enfrentar no solamente a la distancia con la península y las autoridades peninsulares, sino con Montevideo, que ahí va a estar el virrey de Lío, ahí va a estar los realistas, y va a ser Montevideo el gran foco realista en contra de Buenos Aires. Pero quiero dejar en claro esto que me parece central para la comprensión y explicación de todo el proceso revolucionario. La necesidad del autogobierno, la emergencia que llevaba a la situación de construir una decisión propia, de que las decisiones que tomemos desde acá sean nuestras y no estén influenciadas por el nuevo gobierno español, va a ser el punto de partida para la transformación. Si bien, insisto, la cuestión de la legalidad y la legitimidad de la usurpación del poder de Napoleón Bonaparte va a ser el punto de partida, pero ese fue un foco en el cual americanos y peninsulares estaban plenamente de acuerdo. Coincidíamos con nuestro objetivo, había que destituir al rey tirano, José Bonaparte. Pero el problema, la fricción, la destrucción de las relaciones comienza con el destrato de la representatividad política. Y ahí, cuando solamente la península nos exige la representación de diputados y no hacer junta, se agiganta la brecha. Y ahí comienzan los pueblos americanos y estalla simultáneamente en toda la América, en México, en Caracas, en Chile inicialmente, después cae el movimiento chileno, y en el Río de la Plata. Y en el Río de la Plata estalla en forma inconmensurable, porque va a llegar a cada rincón del virreinato, con diversas consecuencias. Algunos puntos adhirieron, como bien lo dijimos anteriormente, Corrientes, y otros no, que resistieron hasta los cambios políticos. Pero quiero manifestar también la actitud, la política y la decisión que Buenos Aires va a tener para con los pueblos del interior. Porque el voto del Cabildo Abierto del 22 de mayo, que es central, va a determinar que se haga junta, que cese el virrey y que se convoque a los pueblos del interior para mandar sus diputados. Como dijimos que José Simón García de Cosio fue el diputado por Corrientes. Pero fue muy claro el Cabildo, que mande diputados, que no haga junta. Otra vez. Los pueblos del interior del virreinato no podían hacer junta, tenían que mandar diputados. El gobierno de Buenos Aires el 22 de mayo aplica la misma política que la Junta Central de España aplica para los pueblos americanos. Estamos viendo que el Cabildo de Corrientes no podía hacer junta. Entonces, ¿con qué derecho la soberanía se retrotrae a Buenos Aires y a los pueblos americanos, pero no puede volver a los pueblos del interior? ¿Dónde está la matriz de esa explicación? No existe. Razón por la cual se encuentra en ese entuerto la Junta de Buenos Aires, en la cual no puede solucionar y le impone a los pueblos del interior, a los cabildos del interior, que manden diputados y que no hagan junta. Y ahí comienza la absorción y este ámbito tentacular de Buenos Aires de querer todo, acaparar todo. Que todos adhiriesen a esa decisión del 22 de mayo. Pero existieron rebeldes. Córdoba, algunas provincias del noreste en un principio, Asunción, Montevideo. Y para aplacar esa cuestión tenemos las campañas expedicionarias, auxiliadoras al interior. Una Castelia al Alto Perú y Belgrano al Paraguay, que Belgrano va a venir a Corrientes, va a circular, va a transitar por el territorio correntino, va a ser la primera expedición al Paraguay, que va a tener consecuencias no muy fructíferas para Buenos Aires, ya que con la derrota de Tacuarí y Paraguarí le va a llevar como consecuencia el retiro y la firma de acuerdos con el Paraguay, y el Paraguay mostrándose en su identidad, hasta que después, el 14 de mayo de 1811, declarará la independencia y hará su propia revolución. Pero va a ser la semilla de Belgrano que va a llevar
lo va a convencer a los yegros, a los hombres de la revolución, para que germinen ese cambio de transformación y de autogobierno. De todas maneras, en ese interín entre 1810, que Corrientes adhiere a Buenos Aires, y 1811, mayo de 1811, que Asunción va a adherir al Consejo, también va a hacer su revolución, pero en ese interín Asunción va a estar adherida al gobierno del Consejo de Regencia, van a haber rispideces y fricciones entre Asunción y Corrientes. El juntismo de Corrientes con el sistema del regentismo de Asunción. Y este enfrentamiento se va a dar a través de la violencia. Van a haber barcos paraguayos, asunzueños, con tropas paraguayas que van a ocupar a Corrientes, van a desestimar el cabildo correntino, van a rechazar que Corrientes se adhiera a Buenos Aires, y va a haber un acontecimiento muy particular. Mariano Moreno, en los primeros meses de la Revolución de Mayo, va a mandar a traducir el contrato social de Rousseau, que va a ser una de las referencias por la cual el cambio de la necesidad de los paradigmas del gobierno debían estar plasmados por una ley escrita, por una constitución, por la soberanía del pueblo. Y él traduce el contrato social y manda a publicar en la imprenta de los Niños Expósito en Buenos Aires ejemplares de este contrato social. 2 ejemplares llega al Cabildo de Corrientes. Van a estar reservados en el Cabildo de Corrientes y se va a producir en ese interín, cuando están los ejemplares en la sala capitular correntina, la ocupación paraguaya. El comandante paraguayo encuentra estos 2 ejemplares del contrato social de Rousseau y va a llevar adelante un proceso judicial por el cual se va a culminar con la destrucción o la posible destrucción de estos ejemplares en la plaza pública a través de un verdugo. Se va a llevar adelante un proceso, se va a llevar adelante una construcción de unos expedientes para analizar estos ejemplares y condenarlos como hereje. Y acá va a haber toda una discrepancia doctrinaria en donde algunos dicen que se va a materializar, como dice Federico Palma, se va a materializar la quema ante el atrio de la iglesia de la Merced, la quema de los 2 ejemplares, pero otros autores como Hernán Gómez y en algunos trabajos que hemos escrito, no estamos tan seguros de que se hayan quemado. Parece que se inició el proceso, pero la materialización no se llevó adelante porque quedaba un dictamen final del convento de los dominicos, que eran los encargados de la Inquisición local, que todavía no habían manifestado su decisión final. Pero bueno, esas son minucias, pero lo importante es rescatar de que todo lo que generó esta publicación del contrato social de Rousseau en la propia ciudad de Corrientes y las consecuencias que esto generó. Desde luego, Corrientes se vio ocupada por estas tropas paraguayas, insisto, pero inmediatamente después, con el devenir de los meses, con esta... no olvidemos que después fueron rechazados, después han regresado a Corrientes, que es una historia muy interesante, pero más extensa por poder explicarla. Corrientes va a compartir a partir de mayo de 1811 con el Paraguay esta idea de la transformación y del nuevo gobierno, porque los hermanos paraguayos van a materializar así la transformación y el nuevo gobierno a través de su revolución el 14 de mayo de 1811.